El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto para cambiar, para modificar la forma en que se nombran los jueces en Chile. Algunos ministros de la Corte Suprema manifestaron sus reparos, están molestos porque, según ellos, no fueron considerados en la elaboración de la propuesta. Queremos analizar esta situación junto a Soledad Piñeiro, que es presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, quienes sí han estado, ¿verdad?, trabajando en este plan. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, buenos días, Gonzalo. Gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ven la molestia de los jueces supremos en torno a esta eventual o supuesta marginación? Porque el ministro dijo que habían estado informados desde el inicio. Nosotros fuimos invitados a participar en esa mesa por el Ministerio de Justicia. Es el Ministerio de Justicia quien tomó la decisión de quién eran los actores de aquella mesa. En todo caso, en más de alguna oportunidad con el presidente dimos a conocer la participación de la asociación en esta mesa. Sí, y es al lugar esa incomodidad, esa molestia al ser los jueces de la Corte Suprema también actores relevantes dentro de... Yo creo que hay dos cuestiones relevantes que considerar aquí. Lo primero es que, tratándose de modificaciones, una ley orgánica constitucional que modifica precisamente la orgánica o que pretende modificar la orgánica del Poder Judicial, la Corte Suprema debe emitir un informe luego de elaborado el proyecto. Por esa vía puede informar y manifestar su parecer. Y lo segundo es que, tratándose de una discusión parlamentaria en donde deben ser escuchados todos los interesados en el tema, claramente también podrían asistir y manifestar su opinión. Así que yo no creo que haya dificultad en que puedan efectivamente... Esa puerta no está cerrada. Exactamente, al contrario, creo que la decisión dentro del Congreso tiene abiertas las puertas a todos quienes quieran manifestar opinión en el tema. ¿Y a qué cree usted que se debe esa molestia? ¿A que los consideraron directamente a ustedes como asociación dentro de la mesa? A ver, nosotros como asociación llevamos muchísimos años, más de 20 años trabajando en este tema y en otros que son asociados, como el de carrera judicial y como el de gobierno judicial. Hemos hablado con muchas autoridades para efecto de poder avanzar en estas modificaciones que son estructurales, que son relevantes. Por lo tanto, nosotros nos sentimos que efectivamente estamos allí por todo el trabajo que nos precede en este tema. La Corte Suprema, al menos que yo tenga conocimiento, no ha estado en una situación similar. Tal vez esa sea la situación, o eventualmente la más importante es que ellos tienen que obligatoriamente emitir un informe. Sí. Se habló de terminar definitivamente el lobby judicial. ¿Esa es una realidad? ¿Es así? A ver, es una realidad la existencia. Lo importante hoy día es que tenemos que trabajar precisamente en un proyecto y en un sistema que lo elimine, o que al menos lo limite a márgenes mínimos. Por eso que es relevante hoy día la discusión parlamentaria en ese sentido, y en donde se escuchen todos los actores y en donde nos escuchen como asociación, porque tenemos mucho que decir sobre el tema. No está elaborado el detalle del sistema que se va a crear, por lo tanto desconocemos el alcance y desconocemos si efectivamente esa estructura va a evitar este lobby. Pero obviamente esas son las intenciones y yo creo que eso es muy valorable. Sí. Desde el punto de vista de la estructura, este proyecto dejaría fuera al presidente en la nominación de los magistrados y también a las Cortes de la elección de las ternas, creando este nuevo órgano colegiado para esas tareas. ¿Cómo ven ustedes y cómo analizan esa figura, a grosso modo, que se está planteando en este proyecto de ley? A grosso modo, tal como usted lo dice, es una figura muy importante para nosotros que refleja precisamente una de nuestras inquietudes más importantes, que es excluir a las Cortes, al Poder Judicial, de estas materias que son absolutamente administrativas, que no tienen que ver con la función esencial de los jueces, que es fallar. Y que además se presta para situaciones como las que hemos conocido, se presta para restarle tiempo al trabajo que es esencial del juez, que es dictar fallo. Y además lo más importante es que atenta contra la independencia judicial. Al mezclar funciones que no tienen que ver en su esencia, el juez, en vez de estar dedicado exclusivamente a la ley y a las pruebas que se le presentan en un caso, tiene que estar preocupándose de otras cuestiones que no deberían de tener injerencia. Se saca también un poco el factor político, ¿no? Absolutamente, se saca el factor político, se saca, como insisto, todas estas injerencias sobre los jueces que atentan contra su independencia judicial. La independencia judicial es una garantía para quienes presentan causas en los tribunales. No es una garantía para el juez, es una garantía para el ciudadano. Por lo tanto, por eso es relevante que nosotros protejamos y destaquemos la independencia del juez.
Sí. Ahora, ¿cómo se va a integrar este comité? Según se describe, va a incluir a un representante del presidente de la República, uno del Senado y lo mismo de la Suprema, otro designado por el Consejo de Rectores, entre las facultades de Derecho acreditadas por 5 años. Y el último miembro de este consejo será elegido por la alta dirección pública. Esa es la propuesta que tiene el Ministerio de Justicia. Nosotros echamos de menos la presencia de los jueces allí, y no necesariamente solo de la Corte Suprema, sino que de los jueces que están día a día conociendo las realidades, las falencias, las necesidades y la problemática que se desarrolla a diario en Chile, que tenemos realidades distintas en el norte, en el sur, en el centro, tanto por cuestiones geográficas como por situaciones puntuales, como por ejemplo materias que se ven, minería en el norte, cuestiones agrarias más al sur, etcétera. ¿Y si se incluyera ese representante de los jueces dentro de esta comisión, cómo se debería escoger a aquel representante? Aparte de su aporte técnico en esta materia, la forma de escoger, nosotros hicimos una propuesta de que hubiera tanto representantes escogidos por la asociación como representantes escogidos por todos los jueces. Ahora, sin duda que la elección debiera ser por los jueces, por los pares. Eso es lo más importante. Sí, hay varios cambios que son de mecanismo, como que las votaciones del comité tienen que ser fundadas, hoy día no lo son, que incorpora una evaluación de desempeño distinta a las calificaciones del Poder Judicial que realizan los superiores jerárquicos. O sea, tratar de dejar de manera cada vez más independiente de ciertos grados de influencia la nominación, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea por una parte, y la eso otra... en el papel, dice. Bueno, es que cada una de estos titulares tiene que tener su bajada en la práctica y cómo se va a realizar. Cómo se va a realizar, por ejemplo, la evaluación de desempeño, que no sea una nota. Hay una serie de sistemas que se deberían de discutir para verificar si efectivamente esa persona cumple con las competencias para el cargo. Lo indispensable también es realizar el perfil del cargo. Un juez en una zona minera tiene que tener ciertas habilidades que probablemente no las necesita en una zona en donde la actividad minera no existe o es irrelevante, pero hay otras problemáticas. También es distinto las habilidades que debiera tener un juez de familia que un juez civil, por ejemplo, o que un juez penal. Entonces, todas esas definiciones están por verse, y de allí es que se necesita derivar los requisitos para cada uno de los cargos. Esa definición debieran de estar a cargo de ese consejo. Sí. ¿Cuán importante también dentro de todo este paquete de modernización del sistema judicial es importante el tema de la modernización del Código Penal? Nuestro Código Penal claramente requiere de modernizaciones en algunos delitos. Ha sufrido algunas modificaciones que han mejorado, pero en ese contexto ya hay propuestas. De hecho, se ha venido trabajando en varios gobiernos en la posibilidad de modificar el Código Penal. Nosotros no hemos tenido participación activa en ello, pero sí tengo entendido que, por ejemplo, se eliminarían algunos delitos, se incluirían algunos otros, y también se modificaría la forma de definir las agravantes y las atenuantes, que son ciertas conductas que permiten subir o bajar la pena. Se supone que en los próximos 60 días, según dijo el ministro de Justicia, ingresaría este proyecto al Congreso. ¿Hay algún tipo de posibilidades de participación de parte de ustedes? ¿Han sido sondeados, invitados No. dentro de este plazo para poder integrar esta configuración? En esta área no hemos sido convocados. Como asociación tampoco tenemos un trabajo exhaustivo en la materia. Tendríamos que mirar el código orgánico, estudiarlo y ver si es necesario que nosotros participemos haciendo algunas observaciones. Sí. ¿Es una oportunidad, es este el momento de mejorar todos estos aspectos dado el escenario complejo que se ha vivido en O'Higgins? Para nosotros es esta una real oportunidad de modificar lo que nosotros venimos proponiendo hace muchísimos años. Debo agregar además que la mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia no partió a propósito de la situación de Rancagua, sino que precisamente a propósito de nuestro trabajo, en el que tuvimos algunas conversaciones para que fuéramos convocados. También tuvimos presente el acuerdo con el Estado al que llegamos como asociación para formar una mesa de trabajo. Y esto fue frente a la Comisión Interamericana, a la Corte, Interamericana de Derechos Humanos, de formar una mesa de trabajo precisamente para
lograr los objetivos de la modificación del Poder Judicial. Entonces, desde ese acuerdo, que es del año 2017, más todo el trabajo que nosotros tenemos desde el año 2007 a lo menos, más el inicio de esta mesa de reforma de nombramientos que comenzó en octubre del año pasado, la verdad es que la situación de Rancagua se cruza en este camino. Pero no es la que gatilla, ni este trabajo es un trabajo que reacciona frente a esta situación, sino que muy por el contrario, es un trabajo que lleva muchísimos años y que simplemente se atraviesa con esta situación en el camino. Sí, hablemos de otros cambios que también se plantean y que deberían ser abordados. La transparencia de la agenda de los jueces, sus reuniones, con quienes se juntan o no, sobre todo sus contactos con el mundo político, son todas esas cosas que la ciudadanía también espera que queden más claras, ¿no? ¿Cómo se debe abordar este punto? ¿Qué solución se plantea ahí de parte de ustedes? Por de pronto la Corte Suprema dio algunas instrucciones que deben de estar en práctica en aproximadamente 3 meses porque se está definiendo los márgenes de estas obligaciones y que tiene que ver precisamente con transparentar estas agendas. Yo creo que no es un trabajo menor, es un trabajo que efectivamente puede ir a apoyar en dignificar de alguna manera la labor tanto de los jueces como de quienes se entrevistan con ellos, políticos en este caso, como usted menciona. Yo creo que es un objetivo positivo, sin embargo también tienen que revisarse algunas limitaciones. ¿Cómo cuáles? Yo creo que es importante tener en cuenta cómo va a afectar esta obligación nueva en aquellos tribunales que son básicamente de comuna y en donde es habitual que se reciba mucha gente que no tiene que ver con las causas que se tramitan, pero que son problemas del diario vivir de la gente de la comuna, propiamente tal, y si eso puede significar tal vez alguna dificultad que pudiera significar que no se reciba gente o se reciba menos gente o signifique para el juez una obligación con una mayor carga de trabajo. Esto puede tener una fácil solución o puede convertirse en un problema. La idea es que no se convierta en un problema. Y que no se pierda ese contacto con la ciudadanía. Y que no se pierda ese contacto. Cuando se habla del deseo de mayor transparencia en estas agendas, más bien se apunta a aquellas reuniones que tienen más bien que ver con el mundo político, con el mundo de la autoridad, con el mundo del poder. Sí. Eso es cuando uno proyecta, digamos, la idea general, pero cuando se aterriza en la realidad práctica del día a día, entonces los jueces se encuentran con una serie de preguntas de cómo efectivamente aplicarlo. Si esto abarca o no abarca estas situaciones, y es ahí donde precisamente se está elaborando, esperemos que abarque todas estas problemáticas y se pongan ciertos límites. Preguntas que algunos me hicieron, tan fáciles como: ¿y si viene algún familiar de visita y entra al tribunal y me viene a saludar, ¿lo tengo que anotar o no lo tengo que anotar? ¿Lo tengo que publicar? ¿Lo tengo que publicar o no lo tengo que publicar? Porque si la frase que ordena esta obligación no tiene límite, probablemente lo tendría que publicar. Sí. En materia de gastos, otro de los puntos donde se quiere perfeccionar auditorías, examen de gastos por la Contraloría, el modelo de auditoría interna, cómo se debe también analizar, modificar, qué herramientas faltan ahí para que haya un control de gastos también en pro de la transparencia de parte del sistema judicial. A ver, todo lo que tiene que ver con gastos, con administración de dinero, está a cargo de lo que se llama la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Nosotros como jueces tenemos poco acceso a las decisiones, a la forma de trabajo de esta corporación, puesto que ellos están a cargo de un consejo que está formado por 5 miembros de la Corte Suprema, incluido el presidente de la Corte Suprema. Son ellos, junto al director de la corporación, quienes toman estas decisiones. La corporación hoy día tiene aproximadamente un 98% de funcionarios que están a contrata. Anualmente deben ser renovados sus contratos. Yo creo que esa es una institución que debe ser revisada tanto en su orgánica como en sus facultades y en la forma de tomar algunas decisiones. Nosotros tenemos como asociación varios cuestionamientos al trabajo que no necesariamente tiene que ver con dinero, pero sí tiene que ver con ciertas estructuras orgánicas que se imponen a los tribunales, muchas veces sin consulta o sin poder de decisión o sin poder de opinión en esa toma de decisiones.
una de nuestras carencias más importantes es económicamente es la no disposición de dinero para las suplencias de jueces y para las suplencias de funcionarios, tanto por situaciones de licencias médicas como de ausencias por vacaciones. Sí. Así que tenemos algunas dificultades también ahí que pudieran ser modificadas. ¿Cuál es el principal déficit del trabajo de esa corporación administrativa? Por ahora que entendemos y no sabemos la verdad si es tan cierto que no hay un diálogo fluido con los jueces para recoger las inquietudes y las necesidades que tenemos, no a nivel jerárquico, no a nivel de cúpula, que pueden tener necesidades distintas, sino que las necesidades que tienen los tribunales en ciudades pequeñas, en capitales de provincia. No hay diálogo directo en eso. Muchas veces se imponen obligaciones a jueces, a la administración de tribunales, que distraen la tarea básica del juez, que es juzgar. Sí. Hay una frase que me ha llamado la atención del ministro Hernán Larraín. Dice, tenemos que evitar politizar la acción de los jueces de la misma manera en que los jueces intervienen en las políticas públicas. ¿Cómo los cambios deberían también reflejarse en esta situación en que dos poderes del Estado se ven enfrentados a este panorama? Yo creo que el Poder Judicial ha tenido una evolución bien importante en los cambios, por ejemplo, de procedimiento que han involucrado principios y objetivos distintos de la forma en que los jueces deben actuar al momento de resolver. Eso también ha importado muchas veces una interpretación del derecho ya no en forma cerrada e interna a nuestras legislaciones, sino que también ha importado la incorporación de tratados internacionales, de convenciones, y que eso significa que los jueces, al decir el derecho, incorporan principios que tal vez no están del todo claros en nuestra legislación interna. Y en eso a lo mejor podemos tener algunas diferencias con autoridades políticas derechamente. Pero esa es la tarea que el juez está obligado a asumir. Es nuestra labor. Nuestra labor no solamente es una interpretación del derecho a la luz de nuestra legislación interna, sino que también a la luz de los tratados internacionales a los que somos obligados. ¿Dónde está el límite en el sentido de no ir más allá de las meras facultades o de las propias facultades de lo que es la justicia ceñida a nuestro derecho, a nuestra ley, y tal vez interferir en una decisión de política pública de uno u otro gobierno? Yo creo que el límite no es tan claro y por eso precisamente es que se dan estas dificultades. Ahora creo que es una señal que a lo mejor hay que revisar el que si sistemáticamente un conflicto repetitivo se resuelve de una manera determinada que no se ajusta a la legislación interna, es porque a lo mejor hay una señal de que hay que hacer una revisión. Que hay un déficit. Claro, ahí hay un déficit y hay que revisar. Hay que revisar si queremos mantener esas decisiones judiciales. Por ejemplo, problemas del sistema de salud. Por ejemplo, entonces ahí es tal vez un llamado de atención para decir queremos que se siga resolviendo de esta manera, legislemos entonces, o queremos que no se resuelva de esta manera, también tenemos que legislar. Bien, pues queremos agradecerle mucho por venir esta mañana y poder conversar de los detalles de estos cambios, ¿verdad?, al sistema. Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación de Magistrados, gracias por venir. Muchas gracias. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego.